Buenos días, iglesia bendecida, amada de Dios y más que vencedora. El tema de este día es: lo único que agrada a Dios es su Hijo. El texto bíblico se halla en la carta de Hebreos, capítulo 13, versículo 21. Dice así: os haga aptos en toda buena obra, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. El escritor de esta carta de Hebreos hace mención respecto a un hecho muy importante que la religión no puede producir. Dice: haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Es la vida de Dios operando en nosotros la que permite que nuestros actos o nuestras acciones puedan agradar a Dios. Eso es lo que está diciendo esta carta de Hebreos. Les está diciendo a los judíos que ellos se movían mediante esfuerzos, disciplinas espirituales, mediante el esfuerzo propio, mediante prácticas judaizantes. Ellos estaban tratando de lograr o hacer algo para Dios. El escritor de esta carta está diciendo que el que produce el querer y el hacer en nosotros delante de Dios es la vida del Hijo. En el libro de Génesis habla acerca de la vida de Caín y Abel. Dice el relato bíblico que ambos presentaron una ofrenda a Dios. Caín llevó el fruto de la tierra, el fruto de su trabajo. Él llevó el trabajo de sus manos y su esfuerzo humano. Esto es lo que presentó Caín a Dios. No describe qué vegetal llevó, porque Caín era agricultor, pero llevó algún vegetal a Dios, que era el fruto de la tierra, que era el esfuerzo propio, que era el trabajo de sus manos. Eso presentó Caín a Dios. Y Dios no vio con agrado esa ofrenda. Él la rechazó. Pero también su hermano Abel llevó una ofrenda. Y esta ofrenda era un cordero. Y esta ofrenda es la que Dios aprobó, es la que a Dios agradó, pero no porque sea el fruto de su trabajo, no porque esto expresaba el trabajo de sus manos, sino porque esta ofrenda estaba expresando lo que a Dios agradaba, y lo que a Dios agradaba era el cordero. Después de la caída, Adán y Eva empezaron a enseñar a sus hijos, Caín, a Abel, respecto a lo que Dios le agradaba. Y lo que agradaba a Dios era el cordero que era figura de Cristo. El cordero era figura y sombra de lo que iba a venir en la persona de Jesucristo. Entonces, esto estaban enseñando, pues, Adán y Eva a sus hijos. Ellos le dijeron que solamente el cordero iba a ser el sustituto del hombre, que el cordero iba a aplacar la ira de Dios respecto al pecado del hombre, que el cordero iba a ser el animal que iba a ser sacrificado, el cordero iba a llevar el pecado del hombre. Esto lo estaban enseñando a sus hijos, pero vemos que fue de Abel el único que envió al cordero. Dios le dio revelación a Abel respecto al cordero. Él entendió que el cordero de Dios era lo único que agradaba a Dios. Por eso es que él presentó esta ofrenda y fue del agrado de Dios. Ambos presentaron ofrenda. Uno era una ofrenda vegetal y el otro era una ofrenda animal. La diferencia no era simplemente entre lo vegetal y animal, sino en la revelación espiritual versus el esfuerzo humano. Habían dos actos aquí que estaban involucrados. Uno miraba su esfuerzo humano, mientras que el otro tenía una revelación espiritual respecto al cordero.
Por eso es que lo único que Dios aceptó fue la ofrenda de Abel, porque la ofrenda de Abel apuntaba a Jesucristo, porque en esta ofrenda Abel estaba mirando sustitución, estaba mirando sacrificio, derramamiento de sangre, perdón de pecados, la suministración de la vida de Jesucristo, la justicia de Dios. Todo eso estaba viendo Abel cuando él presentó esta ofrenda a Dios. Abel miró que el cordero lo iba a sustituir en una cruz, que este cordero iba a ser sacrificado, que iba a ser molido, que el cordero iba a cargar con su pecado. Eso es lo que estaba mirando. Ya más adelante Pedro dice, ¿quién llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero? Pedro vio que Jesús llevó sus pecados en su cuerpo sobre el madero, mientras que Abel estaba viendo que él iba a llevar sus pecados en la cruz. El cordero iba a cargar con sus pecados ahí en la cruz, que el cordero iba a ser molido por nuestros pecados. Porque Isaías dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Abel tuvo que mirar que el cordero iba a recibir el castigo por nuestros pecados. Todo eso estaba mirando Abel en el cordero. Por eso es que Abel lleva el cordero y lo presenta como ofrenda a Dios. Y Dios vio con agrado esta acción de Abel, porque Abel estaba viendo el cordero. Y así también los judíos. Cada vez que ellos pecaban, en su mente aparecía la figura del cordero. Por eso es que ellos llevaban el cordero ante el sacerdote que estaba en el tabernáculo. Y lo llevaban al sacerdote y el sacerdote revisaba escrupulosamente al cordero. Veía si el cordero había alguna mancha, algún defecto. Y si reunía estos requisitos, que tenía que ser el primogénito, el más gordo. Si este cordero reunía estos requisitos, recién era aceptado. Y el sacerdote, que era figura también de Cristo, miraba solamente al cordero, no miraba al que había transgredido la ley. El oferente, el que llevaba la ofrenda, también tenía que mirar al cordero. Y el sacerdote le decía, ahora pon tu mano sobre el cordero. Y el que había transgredido la ley ponía su mano sobre el cordero. En ese momento, esta persona le imputaba sus pecados, le impartía sus pecados al cordero. Pero había una significación dual, porque el cordero también le impartía su justicia. Entonces este hombre salía de ese lugar con una justicia que era temporal, porque estos actos tenían que repetirse continuamente. Entonces Abel, cuando presentó el cordero, estaba viendo el cordero lo iba a sustituir a él en la cruz. Que no solamente le iba a sustituir a él en la cruz, sino que en ese cordero le iban a ser perdonados sus pecados. Que este cordero iba a ser sacrificado, iba a derramar su sangre preciosa allí en la cruz. Y este acto sacrificial, el cordero le iba a otorgar el perdón de sus pecados y le iba a impartir una justicia. Por eso es que cuando Abel presenta la ofrenda a Dios, esta ofrenda fue aceptable, mientras que la ofrenda de Caín no fue admitida, no fue aceptada por Dios, porque no miraba al cordero. Estamos hablando lo que agrada a Dios es su Hijo. Nada de lo que nosotros hagamos para Dios va a hacer que sea de su aceptación. El hombre está buscando siempre agradar a Dios. Pero lo único que agrada a Dios es su Hijo. Por eso es que cuando Jesús inicia su ministerio, fue al Jordán donde estaba Juan el Bautista. Y proceden a este acto del bautismo. Jesús es sumergido en las aguas y cuando él sale, los cielos se abren y una voz se pronuncia ahí en lo alto y dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Esta palabra complacencia significa en él tengo agrado.
del único que Dios se agrada es de su Hijo Jesucristo. Y no solamente lo expresó una vez estas palabras, sino que también en el monte de la transfiguración nuevamente Dios se pronuncia y dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Lo único que a Dios le agrada es su Hijo. Y nosotros participamos de este amor de Dios, de este acto del agrado de Dios, cuando hemos sido unidos al cuerpo de Cristo. 1 Corintios 1:30 dice: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Dios mismo nos colocó en su Hijo amado, en Cristo Jesús. Nos colocó en el agrado de Dios. Nosotros no estamos buscando agradar a Dios, sino que ya le agradamos a Dios. Hay actos que expresan ese agrado a Dios por lo mismo de que tenemos la naturaleza divina en nosotros. Tenemos la vida de Dios en nosotros. Toda la confesión apostólica usted va a ver de que están hablando Pedro, Pablo, Juan acerca de que estamos unidos a Cristo. Pablo dice: porque el que se une al Señor, un espíritu es con Él. 1 Corintios 6:17. Estamos unidos espiritualmente. Desde el momento que reconocimos a Cristo como nuestro único Señor y Salvador, en ese mismo instante hemos sido unidos a Cristo. Y Dios no nos ve separados de su Hijo Jesucristo. Él nos ve en Él. Por eso es que ya Pablo dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. 2 Corintios 5:17. Romanos 8:1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Hay una inclusión. Por eso es que la cruz no solamente es un acto de sustitución. Jesús nos sustituyó a nosotros, pero también fue un acto de inclusión, nos colocó en su Hijo amado. Ya Pablo dice: Cristo en vosotros, o cuando también dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Es la vida de Dios que portamos, que es Él mismo produciendo el querer y el hacer por su buena voluntad. Es el obrar de Dios en nosotros. Por eso es que el texto dice: haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Es por medio de Jesucristo. Es por medio de Jesucristo que Dios hace en mí lo que a Él le agrada. La fuente del agrado de Dios no somos nosotros. La fuente del agrado de Dios es la misma persona de Cristo que vive en nosotros. Él es el que agrada a Dios. Jesucristo es del agrado de Dios, no por lo que Cristo Jesús hizo. Sí, Él dijo muchas veces: yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Esto es cierto. Pero no fueron sus actos los que agradaron a Dios, sino que Él ya era del agrado de Dios. Él es el agrado del Padre. La vida de Jesús agrada al Padre, su naturaleza agrada al Padre, sus pensamientos de Jesús agradan al Padre. No por lo que Él hizo, sino que Él es el agrado del Padre. Y nosotros estamos unidos a Cristo, hemos sido colocados en Cristo, hemos sido puestos en el cuerpo de Cristo. Por eso es que somos ya del agrado del Padre. No por nuestros actos, no es por nuestro esfuerzo, no es por las disciplinas que aplicamos a nuestra vida, sino que, o por algunas prácticas religiosas que hagamos, como tengo que ir a la iglesia, tengo que ayunar, tengo que orar, o tengo que leer mi Biblia. Si estos actos son buenos, estos actos jamás van a producir aquello que agrada a Dios. Sí, todos estos actos son buenos, pero estos actos jamás pueden producir aquello que agrada a Dios. Lo único que agrada a Dios es su Hijo.
La vida de Cristo agrada al Padre. Hay dos caminos. Un camino que dice, puedo agradar a Dios mediante lo que yo hago. Y el otro camino es, solo puedo agradar a Dios mediante el Cordero, mediante Jesucristo, su Hijo. En las Escrituras, Romanos 8:8 dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Los que viven según la carne. Esta palabra que el apóstol Pablo habla en esta carta dirigida a los romanos, que eran los creyentes que estaban en Roma, le dice, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. La palabra carne significa el esfuerzo humano. La palabra carne significa también vivir independientemente de Dios. Muchos viven dándole la espalda a Dios. Inician su día sin considerar a Dios. Ellos viven una vida independientemente de Dios, una vida autónoma. Dirigen su vida sin considerar a Dios, sin tomar el alimento de la palabra de Dios. Jesús mismo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo primero que hacemos es a veces alimentar nuestro cuerpo, pero nuestro espíritu está vacío de Dios. No hay palabra de Dios en la vida del hombre, porque ellos han aprendido a confiar en sí mismos, en lo que ellos hacen, en su capacidad, en su esfuerzo. Por eso hay expresiones como esta. Esto es el fruto de mi trabajo, es el fruto de mi esfuerzo. Esto lo he conseguido yo. Estas expresiones lo único que están dando a conocer es la soberbia del hombre, la arrogancia, la altivez, el orgullo. Cuando lo único que realmente Dios acepta del hombre, lo único que le agrada a Dios, no es que vivamos según la carne, según el esfuerzo. El intentar lograr algo por sí mismo, el intentar agradar a Dios mediante nuestro esfuerzo, es vano si en esto no estamos considerando al Hijo. El buscar agradar a Dios mediante nuestros méritos personales, eso es carne. La carne puede verse espiritual por fuera, pero sigue siendo independiente de Dios. La carne puede producir una vida de apariencia religiosa. Cuando el fariseo y el publicano van al templo, el fariseo le dijo, yo ayuno, oro, yo no soy ladrón, ¿no? Mirándolo al publicano, porque el publicano tenía esa reputación, era descalificado por el pueblo. Y mirándolo a él dijo, yo no soy ladrón, yo no soy adúltero. El fariseo estaba mirando todos los logros que él había obtenido mediante las prácticas religiosas. Estaba viendo un aspecto externo de su conducta, pero él no estaba viendo realmente la obra de Cristo. Mientras que el publicano, él conocía de su reputación que tenía, sabía que él estaba descalificado. Pero hubo una acción que cambió la manera de cómo Dios lo admitió a él. Y era que él dijo, sé propicio a mi pecador. Esta palabra propicio significa que había un cordero, que sobre este cordero llevaba todo el juicio de Dios. Cuando el publicano dijo, sé propicio a mi pecador, estaba viendo al cordero. El cordero que iba a llevar todo el juicio de él. Él iba a cargar con su pecado. Él iba a aplacar la ira de Dios, este cordero. Por eso es que cuando ambos ya salen del templo, el que fue aprobado no fue el que dijo, yo no soy ladrón, no soy mentiroso, no soy adúltero, yo ayuno, yo diezmo. Él no fue aprobado. El único que fue aprobado fue el publicano, porque el publicano expresó esta palabra propiciación. Y en esta palabra él estaba viendo
al Cordero que iba a aplacar la ira de Dios, que lo iba a sustituir a él en la cruz llevando su pecado. Él iba a quitar la ira de Dios que iba a ser dirigida a él. El publicano miró al Cordero, miró el sacrificio, miró sustitución, miró que Dios se agradaba solamente en el Cordero. Esto no lo pudo ver el fariseo. El fariseo se empezó a mirar a sí mismo y no recibió la aprobación de Dios, porque lo único que agrada a Dios es su Hijo. Lo único que agrada a Dios es el Cordero. Por eso es que hay expresiones, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Las prácticas judaizantes antes miraban al Cordero que era figura y sombra de lo que iba a venir. Por eso es que cuando ya Cristo vino, Juan el Bautista lo ve a Jesús y dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso lo dijo Juan el Bautista cuando Jesús recién iba a ir a la cruz. Recién iba a dar su vida por nosotros, recién iba a ser sacrificado el Cordero, recién iba a quitar el pecado del mundo, pero nosotros vemos ya este hecho o este acto después de 2000 años y decimos, este es el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo, no es que quita, sino el Cordero que quitó el pecado del mundo. Por eso ya la confesión apostólica empieza Pablo a decir, en él nos fueron perdonados todos nuestros pecados. Pedro dice, ¿quién llevó? Dice, no dice llevará, sino ¿quién llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero? Para que nosotros estando muertos a los pecados vivamos a la justicia. Primera de Pedro 2:24. Jesús llevó ya nuestros pecados. Ya quitó nuestros pecados mediante su sacrificio en la cruz. Él se ofreció una sola vez para quitar el pecado de los hombres. Ningún hombre va a comparecer ante Dios por sus pecados, pero sí va a comparecer ante Dios, se va a presentar ante un tribunal donde va a ser emitido por un juez que es Dios la situación de aquel hombre que haya negado a Jesucristo y será condenado. Condenado no por sus pecados, sino por haber rechazado a Cristo. Dice que la ira de Dios vendrá sobre él, pero no por sus pecados, sino por haber rechazado a Jesucristo. O sea, ningún hombre va a comparecer ante el tribunal de Dios por sus pecados, sino por haber rechazado a su Hijo Jesucristo. Juan capítulo 3, el último versículo. Estamos hablando que lo único que agrada a Dios es su Hijo. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No se puede agradar a Dios mediante el esfuerzo humano. Pero hay un texto también que nos ayuda a entender mejor, que está en Hebreos 11:6, que dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Si nosotros somos movidos por una acción interna de la vida de Dios que portamos para agradar a Dios, es porque tenemos su palabra, que es la palabra de Cristo. Y esta palabra de Cristo es la que produce esa fe por la cual nosotros podemos ver al Cordero. La fe que está hablando aquí esta carta de Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Dios nos ha otorgado un regalo de lo más precioso que Dios nos ha dado. La fe es la que toma ese regalo. La fe es la que se apropia de ese regalo. La fe es la que recibe ese regalo. Por eso es que la carta de Romanos dice 6:23, mas la dádiva de Dios, o sea, hay un regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. El regalo que Dios nos ha otorgado es la vida de su Hijo. Y la manera de cómo nosotros nos hemos apropiado de este regalo es mediante la fe. La mano tomó este regalo, pero algunos han dirigido su mirada en la mano y no en el regalo.
y dicen, es por mi fe lo que he logrado esto. Mi fe es la que se ha apropiado de esto. Tenemos que mirar el regalo, no la mano. La mano es el instrumento que Dios nos ha dado para, primero, mirar al Cordero. Tenemos que mirar al Cordero porque Hebreos 12:2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. La fe es la que dirige su mirada en el Cordero. No puede haber una fe ciega. Eso no existe bíblicamente. La fe está mirando siempre al Cordero. Si uno ve el relato de la confesión apostólica, en el libro de Hechos de los Apóstoles, la fe estaba mirando siempre a la persona de Jesús. Pedro y Juan, cuando se acercan al templo, encuentran a un lisiado de nacimiento. Y el lisiado de nacimiento extendió la mano para pedir algo de ellos. Y Pedro y Juan le dijeron, no tenemos plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Mire que ellos estaban mirando a Jesucristo. Ellos estaban usando el nombre de Jesús. Toda la confesión apostólica, todos hablaban un solo tema, que era Jesucristo. Y es que la fe no solamente cree, también habla. Por eso es que Pablo, en 2 de Corintios, les dice a los hermanos de Corinto, pero nosotros teniendo el mismo espíritu de fe, y claro que todos tenemos el mismo espíritu de fe, y les dice Pablo, creí, por lo cual hablé. O sea que la fe involucra el creer y el hablar. La fe no solamente se trata de creencia, sino también involucra el hablar. Nosotros creemos lo que la palabra de Dios dice. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, está el texto, está la palabra. Uno cree esa palabra, pero también tiene que ponerla en la boca. Si la palabra dice que hemos sido justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, nosotros también tenemos que hablar esa palabra, tenemos que declararlo, tenemos que ponerlo en nuestra boca. Soy justicia de Dios en Cristo. Eso es lo que tenemos que hablar, la palabra, porque la fe habla. La fe mira a la persona de Jesús, pero también la fe habla. La fe descansa en Cristo. Cuando el pueblo de Israel estuvo en cautividad en Egipto, ya para salir de Egipto, Dios le dice a su pueblo que apliquen la sangre en los dinteles de sus casas. Y ellos sacrificaron corderos y la sangre de esos corderos lo aplicaron dentro de los dinteles de sus casas. Y ellos ingresaron a esa casa. Mientras que por fuera había muerte, turbación, desesperación, muerte. Ellos dentro de la casa estaban descansando. Lo mismo ocurrió con Noé. Dios le habló a Noé. Le dijo, construye un arca, que es figura de Cristo. Ya cuando vino el diluvio, Noé y su familia ingresaron al arca y ahí descansaron. Pero por fuera había diluvio, estaba la muerte, había desesperación. Estamos hablando que la fe descansa. No es qué es lo que tengo que hacer para Dios, como lo expresó Marta. Cuando Jesús ingresó a la casa de Marta y María, Marta corrió a hacer algo para Jesús. Ella empezó a preparar alimentos, estaba buscando agradar a Jesús, mientras que María se postró a los pies de Jesús y estaba escuchando su palabra. Y cuando después reacciona Marta y le dice, ¿no te das cuenta que yo estoy sirviendo y que tú no estás haciendo nada, María? Y Jesús le dice, Marta, Marta, afanada y turbada estás en muchas cosas,
María ha escogido la mejor parte, lo cual no le será quitada. ¿Qué había escogido María? María había escogido al Cordero. María había puesto su mirada en Jesucristo. María había puesto su mirada en aquello que agradaba a Dios. Y fue de aceptación de Dios, porque lo único que aprobó Jesús fue la acción de María y no la acción de Marta. No se trata de nuestro esfuerzo. Si tú quieres vivir una vida de santidad, si tú quieres ser acepto en Dios, si tú quieres vivir respondiendo a lo que agrada a Dios, tienes que mirar al Cordero, tienes que mirar a Cristo cada día. La vida cristiana no responde a tu esfuerzo, no responde a aquello que uno puede expresar, qué es lo que tengo que hacer para Dios, sino se trata de la vida que portamos, se trata de la vida de Dios que ahora mora en nosotros, mora en cada uno de nosotros. Es vida de Dios en nosotros operando, es vida de Dios obrando en nosotros. Por eso es que el texto dice, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Haciendo Él en vosotros. No dice haciendo el hombre lo que es agradable delante de Él, sino dice haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Es por medio de Jesucristo que nosotros agradamos a Dios. No somos nosotros la fuente del agrado de Dios, sino que lo es Cristo mismo operando. Es Cristo mismo el que obra a través de nosotros, lo que permite que eso agrade a Dios. Es el obrar de Dios en nosotros. La fe tiene que mirar a Cristo. La fe recibe a Cristo. La fe descansa en Cristo. Y la fe participa de Cristo. La fe no trabaja para obtener, sino que descansa en la obra de Cristo. La fe tiene que ver la obra de Cristo. La fe conoce la obra de Cristo. La fe habla de Cristo. Cuando estamos diciendo la fe mira a Cristo, también tiene que ver con mirar a la persona de Jesús, mirar la obra completa de Cristo. ¿Qué es lo que Cristo resolvió en la cruz y cuáles fueron los beneficios que ha traído la obra de Cristo? Uno, la sustitución, la inclusión que hemos ya mencionado, el perdón de nuestros pecados, la impartición de la justicia de Dios. Dios nos declaró justos ante sus ojos. Ya no somos pecadores. Él nos ve de otra manera. Él nos ve ahora en el Hijo. Y en el Hijo nosotros somos del agrado de Dios. No hay una acción nuestra que pueda descalificar a Dios. Pero usted puede decir, pero yo peco. Si tú eres creyente, si tú has realmente recibido a Cristo en tu corazón y lo has reconocido como tu único Señor y Salvador, Dios no está viendo debilidad en ti. Dios no está viendo pecado en ti. Dios no está viendo algo vulnerable en ti. Pero nuevamente usted puede decir, pero yo he pecado. Pero Dios no está viendo tu pecado. Dios al único que está viendo es a su Hijo Jesucristo. Dios al único que está viendo es a su Hijo. Lo único que Dios está viendo es lo que a Él le agrada y es la persona de su Hijo. Y en Él Dios no está viendo un solo pecado. Y a nosotros nos ha colocado en su Hijo amado, en aquel que le agrada. Ahí estás tú y yo, y estamos por siempre, y Él no está viendo en nosotros pecado alguno. Si eres realmente hijo de Dios, si ya has reconocido a Cristo como tu único Señor y Salvador, a partir de ese momento Dios te ve en su Hijo,
y en su Hijo no está viendo ninguna tacha, ninguna debilidad, ningún pecado. Lo que Dios está viendo en su Hijo es lo que a Él le agrada. Lo que Dios está viendo en su Hijo es justicia, santidad, verdad, pureza. Dios no está viendo ningún pecado en el Hijo. Y si Dios no está viendo ningún pecado en el Hijo, tampoco está viendo en tu vida ningún pecado. Pero ¿qué hacemos con nuestros pecados? De repente te puedes preguntar. Sí, el cristiano peca porque todavía no ha reconocido que está en el Hijo. Uno, no ha reconocido que Él es justicia de Dios en Cristo, que ya no es pecador. Y no ha entendido el amor de Dios. Por eso es que el creyente peca. Pero si tú entiendes que estás unido a Cristo y esta unión es por siempre, y que Dios ya no te ve como pecador sino como justo, por lo mismo de que Él te ha impartido esa justicia cuando creíste en su Hijo. Si tú no estás viendo eso, vas a seguir pecando. Si no entiendes que la vida de Cristo te ha sido impartida, vas a seguir pecando. Pero si entiendes que tú estás en Cristo y Él está en ti, si entiendes que Dios al impartirte su vida, también te ha impartido su naturaleza. Y esta naturaleza no está inclinada a hacer lo malo. Esta naturaleza busca siempre vivir de esa aceptación de Dios. Lo que sí el creyente debe es crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque cuando Cristo crece en ti, cuando hay un incremento de la vida de Cristo en ti, usted le va a agradar en todo. Le va a agradar en todo. No porque la fuente de ese agrado seamos nosotros, sino por la misma vida que portamos. Es vida de Dios. Hay una vida de Dios que crece cada día en nosotros. Esa misma vida de Dios operando en nosotros, va a permitir que sea Él mismo agradándole al Padre. Por eso el texto dice, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Haciendo Él en vosotros. Ya no somos nosotros los que obramos, sino la vida misma de Dios operando y obrando en nosotros. Por eso es importante que crezcamos en gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. O como Pablo dice, hasta que Cristo sea formado en nosotros. Esa es la clave. Si Cristo va siendo formado día a día, lo que va a expresarse en nosotros es una vida que agrada a Dios. Damos gracias una vez más a nuestro Padre por este tiempo que nos ha permitido conocer su palabra. Si por primera vez estás escuchando este mensaje y deseas que Cristo viva en tu vida, te voy a guiar en una oración ahí donde te encuentres. Repite conmigo: Señor Jesús, te doy gracias por haber dado tu vida por mí en la cruz. Reconozco que lo único que agrada al Padre eres tú, Jesús. Y te invito a que entres a vivir a mi vida. Te recibo en mi corazón, reconociéndote como mi único Señor y Salvador. Gracias porque ahora sé que eres mi Salvador, eres el Señor de mi vida. Hago esta oración en el nombre precioso de Jesús. Amén. Si por primera vez has hecho esta oración, pídele al Espíritu Santo que te guíe a una iglesia cristiana, donde puedas crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Voy a orar también por salud, cualquiera sea tu problema de salud. La obra de Cristo fue única y suficiente. En esa obra, así como nos fue imputado la justicia, nos fue impartida la justicia de Dios, también Dios nos dio la salud. Lo único que tenemos que hacerlo por la fe, tomarla. Y Pedro dice, y por su llaga fuisteis sanados. No dice vas a ser sanado, dice fuisteis sanado. Lo único que tienes que hacer es apropiarte de lo que Jesús ya ha ganado en la cruz para ti. Y dentro de ellos es la salud, la sanidad para todo tu cuerpo. Voy a mencionar algunos problemas de salud que puedas tener ahí donde te encuentres. Y los recibo y te doy gracias, amado Dios, por mi salud.
problemas en el hígado, riñones, pulmones, la vesícula, los páncreas, los huesos, las articulaciones. Te declaramos sano, sana por la llaga de Cristo. Recíbelo ahora en el nombre de Jesús. Problemas en las funciones cerebrales, la visión, la audición, problemas en el sistema inmunológico, las defensas, Te declaramos sano, te declaramos sana por la llaga de Cristo. Problemas de colesterol, triglicéridos, sean nivelados en el nombre de Jesús y te declaramos sano, sana por la llaga de Cristo. Señor, te damos gracias una vez más por tu palabra, gracias por tu amor, gracias por siempre hablar a nuestro corazón. En el nombre de Jesús hacemos esta oración. Amén. Amén. Nos estamos viendo la próxima semana. Bendiciones. Iglesia bendecida, amada de Dios y más que vencedora.